Y en este video vamos a hacerle el unboxing a este RTX 4090. Aquí está Aorus Master, señores. Vamos a hablar algunas cosas interesantes sobre esta nueva GPU que ha llegado al canal. Vamos a hacer un unboxing, vamos a hablar sobre el PCB, si se rompen, por qué gigabyte, la garantía. Vamos a hablar sobre qué representa esto, sobre el salto a un RTX 3080, cómo se siente el salto, si vale la pena. Vamos a hablar sobre muchas cosas sobre esta GPU, así que asegúrate de suscribirte al club para que no te pierdas estos videos. Pero en este video vamos a hacer el unboxing y vamos a hablar sobre algunos puntos interesantes de esta GPU. Bien, y vamos a iniciar con el unboxing de esta GPU. Esta GPU, señores, es masiva, súper masiva, y muchos preguntarán, bueno, Sensei, pero Gigabyte tiene una situación con los PCBs que se están rompiendo y hay una serie de situaciones. Mira, en los últimos años hemos tenido grandes cambios en las GPUs, principalmente en lo que se refiere al tema del tamaño y la refrigeración. Y estos temas se han aumentado más en las series 30. Estas CPUs son bastante masivas, y podemos ver la caja negra aquí con Aorus, señores. Esto se ve mortal. Y estas GPUs, al ser tan grandes, el PCB no aguanta en muchas ocasiones, señores. Aquí podemos ver qué trae esta GPU. Este unboxing, vemos que trae una tarjetita. Aquí vemos que hay algunas cosas. Me parece que es la garantía. Esta GPU tiene 4 años de garantía. En su mayoría, algunas traen 3, 4, todo va a depender. Podemos ver aquí los brackets. Los brackets que trae o ha implementado Gigabyte en esta ocasión, luego de la controversia y la rotura de los PCB. Esto va en el motherboard. Aquí podemos ver el famoso adaptador. El adaptador, señores, que tanto problema ha dado. Y yo compré un cable que le voy a mostrar a ustedes más adelante. Un sticker aquí de Aorus, señores. Aorus. Y aquí podemos ver la inmensa RTX 4090. Esto es inmenso, señores. Esto, déjame quitar esto de aquí. Esto es inmenso. Esto es inmenso. Vamos a destapar y vamos a ver cómo se ve esta GPU. Bien, señores, y podemos ver aquí, vamos a abrir esta GPU. Ustedes saben que hace unos días hice una instalación vertical a la RTX 3080. Yo la tenía todo el tiempo horizontal, pero compré el vertical mount de Cooler Master para montar esta RTX 4090, porque la verdad es, señores, que esta GPU es inmensa y es pesada, y no puedes pretender que esta GPU, señores, esto se ve mortal. Esta GPU se ve bastante bien, se ve mortal con su pantalla. Algo interesante es el conector. El conector, habría que ver si es el conector nuevo. Si es el conector nuevo, porque se han cambiado estos conectores. Yo lo veo muy corto. El conector yo lo veo corto. El conector se ha ido cambiando en los últimos meses de manera silenciosa, precisamente por las situaciones que hay con estas CPUs. Esta tiene esta tecnología WindForce con este patrón, que todo esto es marketing, la verdad. Esto no tiene de que grandísimas mejoras. Ellos demuestran, vamos a ver también más adelante este tema de la flexibilidad del PCB para saber también qué tan diferente es a la versión de Asus. Aquí podemos ver HDMI 2.1 y 3 DisplayPort. Es otro tema con estas GPUs que están capadas en ese sentido. Deberían traer a DisplayPort 2.0. Esta GPU es
grande, señores. Yo sostenerla así, hasta me canso de sostenerla, me cansa este tema. Vamos a ver, vamos a montar y vamos a comparar un poquito con la RTX 3080. Bien, aquí tenemos la RTX 3080, señores. Esta es la RTX 3080 que estaría reemplazando por la RTX 4090. Realmente esta GPU parece de niños en frente a esta RTX 4090 Aorus Master. Vamos a ver aquí algunas cosas interesantes y es el tema del PCB. Como te dije, esta GPU es pesada, es grande, pero no es tan pesada así como me imaginé que sería, como que sería mucho más. Hay otras construcciones de esta 4090 que son más ligeras. Esta es no tanto así. Esta es lo que se ve más gruesa. Pero el tema del PCB, mira, el tema del PCB es un punto interesante porque vi a J2Sense haciendo esto. No es en las Asus, es sumamente rígido, pero en las Gigabytes, ustedes saben que esto es masivo, señores. Este heatsink de esta GPU es grande. Independientemente de que tan bueno sea el PCB, al ser tan grande, hace que esta GPU sea... Este es igual, mira, le estoy haciendo fuerza aquí y es similar en términos de resistencia, o sea, de durabilidad. Se siente muy rígido. Habría que ver en otros modelos de esta RTX 4090 si realmente es tan pesado así, o sea, tan frágil. Pero estas son las GPU que se han estado reportando que se han estado dañando. Entonces, siempre es bueno prevenir. Siempre es bueno prevenir. Yo de primera mano, como te dije, la monté de manera vertical. Empecé con la 3080, montando la vertical. Y lo voy a hacer con la 4090. Entonces, vamos a quitarle todo esto. Esto viene lleno. Y ustedes me ven a mí así, no sé, en verdad, hasta cargar esta GPU es cansón. Pesa, señores, pesa. Pero la GPU es muy bonita. Es muy bonita. Es sumamente bonita la GPU. Viene con stickers en todos lados. Eso es lo que más tiene. Estos adhesivos. Y hay que quitárselo todos. Wow. Increíble, señores. Yo la tengo así, la GPU. No es que esté fuera de forma ni nada por el estilo. Es que pesa. Pesa. Entonces, no sé cómo espera la gente que colocándola de manera horizontal no tengas ningún daño. No entiendo cómo la gente espera eso. Vamos a ver. Yo también adquirí un cable para esta GPU que quiero mostrarles para que ustedes vean este tema del puerto, del conector. Vamos a ver esto un poquito más a profundidad. Y también adquirí de Lian Li este Streamer Plus que lo utilizaba también para el RTX 3080. En mi build principal tengo estos Streamer Plus. Este lo voy a usar para la RTX 4090, que es una versión nueva. Pero me parece, viendo aquí la 4090, el puerto me parece que es de los nuevos. El nuevo, la revisión nueva, porque los pins lo veo bien profundos. No lo veo como estaban en la otra revisión. Estas la han cambiado de las nuevas. Desde la 4070 lo han empezado a cambiar el conector. Vi también que se lo cambiaron a las Asus Streets y aparentemente a las Aorus Masters le han cambiado el conector. Porque es que no se ve. No se ve. Recortaron los pines para hacer esto mejor y evitar ahí algunas cosas con respecto a que no lo sepas conectar. Vamos a ver un poquito de esto. Vamos a hacerle... Ya yo lo abrí. Vamos a ver qué tiene el interior de la caja de este nuevo Streamer Plus de Lian Li para luego hacer las conexiones.